A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos a nuestra invitada Isabel Maldonado. Bienvenida, Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gaby. Bien, soy Isabel Maldonado, subsecretaria de Educación Especializada Inclusiva, aquí para conversar contigo y aclarar cualquier duda y nuevos comentarios que aparezca. Muchas gracias. Y sí, el día de hoy le hemos invitado a Isabel justamente porque vamos a hablar de un tema de adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, Isabel, cuéntanos un poco cómo se manejan en todo este tema en el Ministerio. Sé que tienen algunas reglamentaciones en el Ministerio de Educación para todos los colegios, sean públicos o privados, para que los niños, los estudiantes, no necesariamente con discapacidades, sino con cualquier necesidad educativa especial, se puedan adaptar a los colegios y puedan seguir sus estudios. Cuéntanos un poquito de qué se trata este tema de las adaptaciones. Sí, son más como directrices que se han dado. O sea, yo quisiera comenzar más por la parte en general de la inclusión, porque antes de enfocarnos en las adaptaciones curriculares, porque muchas veces, y tú sabes, la palabra inclusión ha sido una palabra que ha ido evolucionando con los años. Es más, antes hablaba solo de educación especial y era solo para personas con discapacidad. Hoy en día ya en la inclusión hablamos de inclusión al sistema educativo, al acceso al sistema educativo para todos sin importar discapacidad, sexo, raza, etc. Entonces ya la inclusión tiene ya un marco mucho más amplio. Entonces nosotros con el enfoque, ahora sí, nosotros lo que sí hacemos es una diferencia de atención en las instituciones educativas de las personas con necesidades educativas asociadas a la discapacidad o con necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. Porque igual, regreso a lo anterior, es justamente enfocarnos en la diversidad, en que nadie es igual. Dentro de un aula tú tienes, en los privados tendrás tal vez de 20 a 25 niños por aula, en los públicos tienes, en nuestras instituciones fiscales tendremos aproximadamente 30 o más estudiantes dentro del aula. Entonces, donde eso se presenta un reto bastante grande para el profesor, tanto en el privado como en el público, de llegar a cada uno de los estudiantes que tienen dentro del aula, ¿no? Es un reto bastante grande. Y es eso también lo que estamos viendo en la educación hoy en día. Ya no es un tema de que el niño se tiene que adaptar al colegio, sino que el colegio tiene que adaptarse a las necesidades que tiene cada estudiante. Y eso, manejar aulas grandes como se manejaban antes de 40 alumnos, ahora eso ya es imposible con la educación más personalizada que se está dando hoy en día. Entonces, ¿ustedes regulan eso? ¿Cada aula tiene que tener un número determinado de niños de acuerdo a las necesidades educativas especiales de cada niño? Sí, o sea, nosotros tenemos un acuerdo que se llama el Acuerdo 295-13, donde sugerimos, donde se trata de regular el número de estudiantes por aula si es que tienes niños con discapacidad dentro de tu aula. Entonces, por decirte, si es que tienes un niño con discapacidad intelectual, eso representa a menos 3 niños sin discapacidad. Entonces, en las instituciones privadas es un poco más fácil regular eso. En las instituciones públicas obviamente es un poco más complicado por la demanda que tenemos de ingreso al sistema educativo. Pero sí hemos tratado de regular eso, porque obviamente tener un niño o niña o joven y adolescente con discapacidad dentro del aula representa obviamente un reto más grande para el docente en temas de preparación, capacitación, y más que nada es la planificación del aula de material para lograr que los estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas logren su aprendizaje. Pero volvemos al anterior, justamente es
como tú dices, también es que el enfoque de inclusión ya es atención a todos, atender a la diversidad y que cada uno es distinto, entonces... Sí, porque bueno, tenemos, sí, como tú mencionaste, niños que tienen tal vez alguna discapacidad intelectual, algún porcentaje de discapacidad intelectual, tal vez tienen algunos otros tipos de problemas de adaptación en cuanto a lo académico, otros serán temas sociales. Entonces no podemos enfocarnos solo, como decíamos, a la discapacidad, pero bueno, tenemos también ahora a los profesores, a los docentes. Nos dicen que tienen poca preparación todavía para afrontar estos retos, entonces ellos quisieran hacer todo el tema de inclusión porque ahora entendemos que todos los colegios deben ser inclusivos, ¿sí? Entonces, pero dicen, no estamos preparados. ¿Cómo están manejando el tema de capacitación al docente? Ya, como país hemos estado trabajando en la inclusión ya prácticamente hace 10 años, o sea, obviamente ya la Constitución lo dice mucho antes, pero desde el sistema educativo se puede decir que se está haciendo un trabajo muy fuerte hacia trabajar hacia la inclusión educativa hace ya algunos años, con la LOI, con el reglamento de la LOI, con ciertos acuerdos internos del ministerio y que también con el tema de capacitación. Entonces, en el ámbito privado sí invitamos y queremos que las instituciones particulares se apoyen en nosotros o también trabajar en conjunto para poder tener sistemas más inclusivos. Nosotros tenemos como Ministerio de Educación la total apertura para conversar con instituciones privadas que tengan dificultades en adaptarse o en ir haciendo cambios que sean más inclusivos. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos, ahora con la ministra Kramer, tenemos un gran compromiso. Uno de los ejes que la ministra más enfoque le quiere dar es el tema de inclusión y educación para toda la vida, a lo largo de la vida. Entonces si una escuela o colegio, sea público o particular, necesita reforzar estos conocimientos de cómo hacer las adaptaciones curriculares específicamente de los estudiantes, el ministerio tiene el personal que puede apoyar y dar algún curso, alguna charla para preparar a los docentes. Si nos solicitan, sí. O sea, nosotros con las instituciones educativas fiscales hemos hecho capacitaciones. Nosotros tenemos igual en territorio, contamos con las UDAI, que son las unidades digitales de apoyo a la inclusión, que están en los 140 distritos educativos, que brindan apoyos de inclusión a las instituciones educativas fiscales y también particulares en el caso de ser necesario. Y también tenemos los pedagogos de apoyo. Entonces nosotros en territorio sí tenemos personal muy preparado que nos apoya en los temas de inclusión, que apoya a los profesores en temas de adaptaciones curriculares. Lo que siempre fomentamos es que la adaptación, podemos tener estos apoyos de las UDAI que son profesionales, pero quien debe realizar la adaptación curricular es el mismo docente, porque es el docente quien está en el día a día en el aula con el estudiante, conoce sus dificultades, conoce sus temas, sus aspectos positivos, en sus fortalezas. Entonces siempre impulsamos a que el docente sea el que realice la adaptación curricular y obviamente cuenta con todos estos apoyos de las UDAI y del pedagogo de apoyo. Y sí hemos realizado como Ministerio de Educación capacitaciones a los docentes fiscales en temas de inclusión, de adaptaciones curriculares, de necesidades educativas. Es algo que se está trabajando continuamente. Sí, y eso hemos visto, como tú decías, en la Ley Orgánica de Educación, en el reglamento de la Ley Orgánica, está establecido que esto deben hacer los colegios. Tienen que tener docentes que estén constantemente capacitándose y estén preparados para poder asumir estos retos. Está en el papel, eso es lo que deberían hacer. En las escuelas públicas hay un poco más de seguimiento por parte del ministerio, pero en educación privada no sé si es que ustedes tienen tanto acercamiento y conocimiento de estos estudiantes que están con estas necesidades educativas especiales y si es que los docentes están haciendo o no su trabajo de incluirles de buena manera. Como tú sabes, las instituciones particulares tienen mayor libertad y también mayor acceso a conocimientos externos, o sea, a recibir información externa, y son ellos los que se regulan y más o menos también incluyen dependiendo de sus posibilidades. Obviamente nosotros la LOI y el reglamento y el acuerdo 29513 impulsa a que las instituciones educativas particulares también incluyan, y es lo que les invitamos a que lo hagan. Ya es algo que obviamente lo desconocido y crea un reto y un poco de miedo, pero las instituciones particulares
deben tomar ese salto. Nosotros como Ministerio de Educación estamos ahí para apoyarles. Sí que queda también mucho por trabajar desde el Ministerio de Educación. Necesitamos crear y estamos trabajando muy de la mano con fundamentos educativos y estándares educativos para crear estándares de educación inclusiva, que les pueda ayudar a las instituciones educativas a guiarse hacia qué camino ir de la inclusión, porque obviamente para ellos es algo desconocido. Sí, y también es importante que toda la comunidad educativa se involucre en este sistema, porque hay veces que sí, los docentes tienen el conocimiento, saben que deben aplicar todo este tema de las adaptaciones, preparan los materiales en clase, pero por ejemplo en casa no hay el soporte. Entonces este dinamismo entre las familias de las personas, los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y los docentes o los psicólogos del colegio, ¿se está haciendo también alguna guía? ¿Existen guías para poder preparar a toda la comunidad educativa y que se dé un refuerzo incluso en casa para los estudiantes con necesidades educativas especiales? Como tú dices, tiene que ser un trabajo de comunidad, o sea, es toda la comunidad educativa y es un refuerzo que se está haciendo en este nuevo año lectivo. Cierra, justo hicimos un recorrido por todo el país con una caravana, se llama la Caravana de los Sueños, donde se impulsa a que sea un trabajo, no solo en el tema de inclusión, obviamente esto fomenta la inclusión, pero que cada actor del sistema educativo sea parte de la educación de todos. Entonces estamos hablando de directivos, docentes, padres de familia y estudiantes como parte del aprendizaje, como parte fundamental del aprendizaje de los niños y adolescentes. Entonces la UDAE justamente está a cargo de hacer el seguimiento y el acompañamiento con la docente y ya un poco guiar también al docente para que pueda conversar con los padres de familia, pero sí es un poco, o sea, cuentan con este apoyo de las UDAE, que son nuestros profesionales, son nuestros psicólogos educativos, nuestros pedagogos, que son parte fundamental de la inclusión que se da en territorio. ¿Se está logrando ya que los estudiantes, sobre todo con discapacidad, se involucren ya a las escuelas regulares o todavía tenemos este paso de escuela especializada para estudiantes con ciertos porcentajes de discapacidad elevados? Tenemos una cifra bastante alta de niños con discapacidad, niños y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo, entre fiscal, fiscomisional, particular, son 46,000 niños aproximadamente dentro del sistema educativo en inclusión. Solo en inclusión son 46,000, entonces sí estamos un poco, como te decía, es un trabajo que se ha hecho desde hace años porque el primer paso a la inclusión es desde el acceso a la educación. Entonces lo primero es que el niño pueda estar dentro del aula y a partir de eso trabajar en el soporte educativo que se le pueda dar dentro del aula, tanto al docente como al estudiante. Entonces sí estamos trabajando en eso y obviamente la inclusión es hacia donde tenemos que ir. Entonces existen instituciones de educación especializada, han existido desde hace muchos años. Actualmente en el país tenemos 108 instituciones de educación especializada. Se está trabajando, no se tiene planificado crear muchas más porque queremos caminar hacia la inclusión, pero claro, para que puedan desaparecer, no diría desaparecer, pero como para hacer esta transición ordenadamente de especializada a inclusiva, tiene que ser algo paulatinamente en temas de preparación de docentes y preparación también de familias, ¿no? Y el tema administrativo también, la logística es bastante complicada. Por ejemplo, si es que tenemos niños sordos que quieren estudiar en un colegio regular, es bastante complicado tener un intérprete de lengua de señas en cada colegio, dependiendo cuántos niños haya en cada aula, para todos los niños que tienen este tipo de necesidad educativa. Lo mismo pasa con las personas ciegas. Entonces, eso sé que ya se estaba también regulando para que ellos se puedan involucrar a otras unidades educativas, que no sea solo esta educación especializada. ¿Cómo lo están manejando? ¿El colegio es quien tiene que contratar los servicios del especialista de apoyo o son los padres de familia? ¿Cómo se maneja? La manera en que se organizó en el fiscal es que los estudiantes con discapacidad que estén en instituciones de educación especializada puedan hacer una transición hacia la inclusión. Entonces, en las instituciones de educación especializada cuentan con todo el personal profesional de apoyo para los estudiantes. Entonces, tienes terapistas de lenguaje, tienes terapistas físicos, tienes los docentes, que son personas especializadas para trabajar en temas de discapacidad. Entonces, lo que se quiere es impulsar y fomentar la educación del niño con discapacidad en las instituciones de educación especializada, si no pudiera ingresar en un inicio a la inclusión. Porque nosotros, cuando un niño se inscribe en el sistema educativo,
si es que tuviera discapacidad, se ve su carnet de discapacidad, recibe una evaluación de parte del UDAI y ahí en ese momento se determina si es que debe ir a la inclusión, al sistema educativo ordinario o a la institución educativa especializada. Entonces, si es que ya ingresa al sistema educativo ordinario, ya recibe los apoyos de inclusión directo en la institución educativa. Si es que el niño es derivado a una institución educativa especializada, es un poco para prepararle para la inclusión. Entonces, es ahí donde se trabaja durante años en temas de educación y temas de terapia para que pueda ingresar al sistema educativo ordinario. ¿Las unidades educativas tienen la potestad de decir acepto o no acepto a este niño por estas condiciones? No, no puede. O sea, las instituciones de educación fiscales es automático la asignación de cupos. Entonces, si es que yo soy una madre de un niño con discapacidad, yo me acerco al distrito educativo, lo inscribo en el sistema educativo y ahí te digo, pasa todo este proceso de evaluación. De inscripción, de evaluación y ingresa ya sea a la institución educativa ordinaria o a la especializada, pero las instituciones educativas no pueden negar un cupo. Nosotros trabajamos por el derecho de la educación de los niños y las instituciones educativas no pueden limitar ese acceso a la educación a un estudiante con o sin discapacidad. ¿Cómo se maneja esto más en el tema privado, en el tema particular? Porque ha habido muchos casos de padres que quieren inscribir a sus hijos en tal o cual escuela o colegio que para ellos consideran que tienen un buen nivel y está acorde a su entorno, a lo que ellos quisieran de educación para sus hijos. Pero, por ejemplo, que un niño tiene autismo, Asperger, y entonces nosotros no estamos preparados para esto, no le podemos aceptar, o es una persona ciega, no tenemos docentes que sepan braille y cosas por el estilo, y no estamos preparados para eso, o justo una persona sorda. ¿Cómo se hacen estos casos que ellos confían en la educación del colegio, pero la unidad educativa no está preparada? No está preparada. Sí, hemos recibido bastantes de esos casos y en verdad es lamentable se diría como esta peregrinación obvia que pasan los padres de familia buscando en institución educativa tras institución educativa, que se les cierra puertas en los particulares, se les cierran las puertas porque dicen no estar preparados. O sea, como tú bien sabes, según la ley, las instituciones educativas particulares tampoco podrían negar el acceso no deberían, de una persona con discapacidad, pero lo hacen, así es. Entonces nosotros, los casos que recibimos directo en el Ministerio de Educación, nosotros hacemos un acompañamiento con las instituciones educativas y también muchas veces sugerimos a qué instituciones educativas que ya hemos tenido buenas prácticas de inclusión, les derivamos, puede ser, a esas instituciones educativas si es que los padres de familia también tuvieran esa apertura. Y tratamos de trabajar una vez que ya ingrese el estudiante a esta institución educativa particular, tratamos de hacer un acompañamiento con la institución educativa y los padres de familia para que estén, las instituciones educativas se sienta preparada y conforme con esta inclusión, y también los padres de familia. Sí, es súper importante entender este proceso, porque, por ejemplo, o sea, digamos que yo soy una madre de un niño que tiene alguna de estas dificultades de educación y me dicen, en este colegio que yo quiero llevarle, no estamos preparados, y claro, me voy a uno similar, me dicen lo mismo. ¿Qué proceso puedo hacer yo con el Ministerio de Educación para que le acepten a mi hijo en esa institución o en alguna de esas opciones, y que haya esta iniciativa del colegio de ya tomar a cargo esa responsabilidad de inclusión? O sea, lo pueden hacer directo en los distritos, los distritos educativos. ¿A través de una denuncia, tal vez? No denuncia, más como sí, puede ser un oficio informando cuál es la situación, a qué institución es la que ellos quisieran ir, pero se les está rechazando el cupo por un tema de discapacidad, ¿no? O por un tema de necesidades educativas. Muchas veces se lo puede hacer por el distrito, se lo puede hacer por medio de las coordinaciones zonales, y muchos de esos casos incluso nos llegan a planta central porque no han sido solucionados en territorio. Muchas veces nos llegan también a planta central y nosotros les damos, tratamos de dar solución para que un poco los padres de familia se sientan a gusto con la decisión que están tomando, y a la misma vez la institución educativa tenga esta apertura para iniciar su proceso de inclusión, porque muchas veces decimos no estamos listos, pero creo que es también un poco ir paso a paso, es tomar iniciativas de capacitación, tomar iniciativas de cambios. Muchas veces puede ser cambios de infraestructura, cambios de pensamiento, a veces es solamente un tema de sensibilización. Claro, del rato que tomo la decisión, ya como sea, adapto mi escuela y el personal para que esté capacitado. Hay instituciones educativas que sí son inclusivas,
Pero dentro de la misma institución educativa sí aceptan estos niños, pero les aíslan de cierta manera, y que ustedes son del aula de educación especializada y el resto están con los alumnos regulares, y se vuelve a quebrar este tema de la inclusión. ¿Cómo podemos hacer para que las instituciones educativas se manejen ya internamente? Ya aceptaron al niño, ya saben que por ley, por normativa también tienen que hacerlo. Pero para que no haya este quiebre, tal vez un refuerzo sí, porque siempre es necesario. Así es. Pero no esta separación de los niños del aula especializada con los niños de educación regular. Claro. Esa modalidad, seguimos hablando de integración. O sea, tú bien sabes, pasó de educación especializada a un tema de integración, y ahora ya hablamos de inclusión. Entonces, las instituciones educativas que tienen estas aulas especializadas, donde les tienen a los niños y niñas con discapacidad en un aula aparte, estamos hablando de integración, porque de alguna manera están compartiendo espacios físicos, tal vez en las áreas recreativas, en los momentos sociales, pero no en la parte de formación educativa. Entonces, eso estamos hablando un paso un poco más atrás de la inclusión. Entonces, ahí sí las instituciones educativas deben caminar más hacia la verdadera inclusión, que es compartir espacios también educativos entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad, y que los docentes puedan realizar las adaptaciones curriculares para que los niños con discapacidad sí estén dentro del aula ordinaria. Sí, y otra preocupación de los padres que tenemos mucho es este tema de la valorización. O sea, por ejemplo, las evaluaciones a los estudiantes y todo. Obviamente mi hijo, si tiene alguna necesidad educativa especial, sea que está por encima del promedio académico, o sea, tiene una potencialidad mayor a sus compañeros o menor en ciertas materias o ciertas áreas, hay la preocupación esta de o están haciendo que se estanque mi hijo porque tiene más potencialidades que el resto, o están evaluándole y siempre va a estar en sus evaluaciones más bajas con respecto a sus compañeros, y eso también produce cierta discriminación entre los compañeros o los mismos docentes. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso para que haya una evaluación también adaptada de acuerdo a la circunstancia de cada estudiante? ¿Ya tú te refieres a las evaluaciones académicas? Sí, si es que tú haces una adaptación curricular de cualquier nivel o grado, tú también tienes que hacer una adaptación a la evaluación. O sea, van de la mano. No puedes realizar una adaptación al currículo y luego no realizar una evaluación, una adaptación a la evaluación. Tienen que ir acorde. A veces pueden ser adaptaciones mínimas, como puede ser tal vez una evaluación oral, por ejemplo, si es que tal vez la fortaleza de este niño o niña es más bien de manera oral y no visual. O sea, a veces son adaptaciones mínimas que pueden ayudar a que el estudiante mejore su evaluación. Justamente ahorita estamos en el proceso de ser bachiller. Nosotros desde hace muchos años ya hemos trabajado con el INEVAL para realizar pruebas adaptadas a las personas con discapacidad. Entonces estamos trabajando en eso, y justo es por eso, o sea, no tendría sentido que los estudiantes con discapacidad tengan adaptaciones curriculares dentro del aula, pero luego la evaluación la toman como el resto de las personas cuando ellos tuvieron una adaptación de acceso a la educación, de acceso al currículo. Entonces, sí, por eso sí debe ir totalmente de la mano. Entonces, la adaptación curricular y la adaptación a la evaluación. En práctica, de acuerdo a la normativa que se ha fomentado ya ahora de inclusión, todos los alumnos deberían ir creciendo simultáneamente, evolucionando grado por grado, curso por curso, nivel por nivel, al igual que el resto de sus compañeros, sin importar tal vez esta falencia que tienen en ciertos conocimientos, porque las adaptaciones ayudan para esto. Exacto, justamente. Pueden ser adaptaciones de acceso, sí. Todos tienen esta misma oportunidad después para aplicar a las universidades. El tema académico se le está dando un refuerzo desde los colegios ya para poder aplicar después a estudios universitarios, porque chévere, yo me gradué al igual que mis compañeros, tal vez soy un alumno con síndrome de Down o con Asperger, lo que sea, me igualé, me gradué con mis compañeros, pero ¿qué pasó con mi tema académico? Eso es justo la adaptación, más que refuerzo, es la adaptación a la evaluación de ser bachiller, que lo estamos trabajando. Lo que se aspira es que las instituciones, lo que tratamos con el INEVAL es que las instituciones educativas puedan hacer una prueba
alternativa a la de ser bachiller, y con esta prueba alternativa ya puedan tener acceso a la educación superior. Así es. Perfecto. Y sí, muchas gracias, Isa. Estos son temas que siempre nos causan como que esta duda de que tengo un niño con discapacidad, con alguna necesidad educativa especial o alguna cosa así. Yo no puedo llevarle a cualquier institución. Yo me tengo que limitar a las escuelas fiscales, que son las que ya por normativa porque tienen que cumplir, y no puedo tener este acceso a la institución que yo quisiera poner a mi hijo. Y después el rato de llegar al tema de académico tampoco va a tener posibilidad, sino va a salir de ahí a trabajar tal vez en manualidades y cosas sencillas, que eso tampoco es lo que queremos. Entonces, por eso, muchas gracias, Isa, por todas estas aclaraciones. Hemos estado aquí con la subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación, con todas estas dudas. Si es que tenemos más dudas, le vamos a volver a invitar para todos esos papitos y mamitas y los estudiantes que saben que ahora pueden ser incluidos en cualquier institución. ¿Algún último mensaje, Isa, ya para despedirnos? Muchas gracias, Gaby, por este espacio. Invitarles a las instituciones particulares a compartir con nosotros las dudas o necesidades que tengan sobre la inclusión de los niños con necesidades educativas o con discapacidad. A las instituciones también fiscales, felicitarles por el continuo trabajo que trabajan hacia la inclusión, a las UDAI, a los pedagogos de apoyo que están en el territorio impulsando la inclusión de nuestros niños con necesidades educativas y con discapacidad en el país. Así que muchas gracias, y invitarles a acercarse al Ministerio de Educación con cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias al Ministerio de Educación por todos esos esfuerzos que hacen para la inclusión de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Y ya saben, cualquier colegio, cualquier institución debe ser inclusiva, porque eso está hasta normado. Así que pueden acceder a cualquier tipo de institución educativa de acuerdo a sus gustos, y estamos aquí para cualquier cosa, también a dar soporte para que se cumplan estas leyes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Este es su programa Sociedad Inclusiva. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.